Buenas noches o buenos días, donde sea que estés. Bienvenido a Piensa o Muere, un espacio para detenerte, respirar y pensar. Este no es un programa de respuestas. Aquí venimos a hacernos las preguntas que evitamos entre notificaciones, trabajo y distracciones. Piensa o Muere es un lugar para quienes sienten que algo en el mundo va demasiado rápido y que de alguna manera nosotros nos estamos quedando atrás. Cada semana nos sentamos a reflexionar sobre lo que nos pasa como sociedad, como individuos y como seres humanos. Filosofía sin traje académico, pensamiento sin pedantería, solo una voz, una idea y el silencio necesario para escuchar lo que muchas veces no queremos oír. Hoy vamos a hablar de algo que todos sentimos, aunque pocos reconocen en voz alta: la soledad. Pero no cualquier soledad, la soledad más paradójica de todas, esa que aparece cuando estamos rodeados de gente, conectados con miles, hablando sin parar y sin embargo por dentro nos sentimos vacíos. Hoy en Piensa o Muere, la soledad digital, hiperconectados pero más aislados que nunca. Vivimos en la época más conectada de la historia. Podemos hablar con alguien al otro lado del mundo sin movernos del sofá. Podemos compartir pensamientos, imágenes, emociones en cuestión de segundos. Pero hay algo extraño en todo esto. Nunca habíamos tenido tanto acceso a los demás y al mismo tiempo nunca habíamos estado tan solos. El filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman lo explicó con una frase que hoy suena profética. Vivimos en una modernidad líquida, donde todo, el amor, la amistad, la identidad, se vuelven inestables, frágiles, efímeros. Las redes sociales nos permiten conectar, pero también desconectar con la misma facilidad. Basta con deslizar el dedo para desaparecer. En esa facilidad se esconde una nueva forma de vacío. ¿Por qué, si todo es tan inmediato, tan reemplazable, cómo puede haber profundidad? Y entonces vivimos rodeados de pantallas, de mensajes, de me gustas, pero sin contacto real, como si cada notificación nos acercara y al mismo tiempo nos alejara un poco más. La ciudad, ese gran escenario de la modernidad, también se volvió símbolo de la soledad. Georg Simmel, filósofo alemán, escribió hace más de 100 años que el habitante de la gran ciudad vive saturado de estímulos, luces, ruidos, rostros, movimientos constantes, y para protegerse, decía Simmel, desarrolla una especie de coraza, una indiferencia emocional, una actitud blasé. Hoy esa coraza no es solo emocional, es digital. En el metro, en el café, en la cama antes de dormir, todos miramos una pantalla. No porque estemos ocupados, sino porque tenemos miedo al silencio. Nietzsche lo advirtió. Buscamos ruido porque tememos al silencio. Y tenía razón. En el silencio aparecen las preguntas que tratamos de evitar. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué me siento tan desconectado? ¿Por qué, rodeado de miles, me siento invisible? Las redes sociales nos dieron la ilusión de comunidad, pero en el fondo lo que tenemos no son comunidades, son audiencias. Nos expresamos para ser vistos, no para comunicarnos. Jean Baudrillard, filósofo francés, habló del simulacro. Vivimos en un mundo donde la imagen reemplazó a la realidad. En redes no mostramos lo que somos, sino lo que queremos que crean que somos. Y así se construye una soledad nueva, la de quien está rodeado de miradas, pero ninguna lo ve de verdad. Como diría Hannah Arendt, el ser humano necesita un espacio público donde mostrarse ante los demás tal como es. Pero las redes no son ese espacio, son escenarios diseñados para el espectáculo, no para el encuentro. No compartimos para conectar, sino para competir. No decimos aquí estoy, sino mírame. Y cada vez que buscamos atención, nos alejamos un poco más de la autenticidad. El filósofo Albert Camus decía que el ser humano vive en tensión entre su deseo de sentido y un mundo que no lo ofrece. Eso es el absurdo. Hoy ese absurdo se expresa en la pantalla.
Buscamos sentidos en los likes, en los números, en la visibilidad, pero la validación digital no calma la soledad, solo la posterga. El filósofo Byung-Chul Han lo llama la sociedad del rendimiento. Ya no hay amos ni esclavos, hay individuos que se explotan a sí mismos, que se exigen ser felices, productivos y visibles. Publicamos no por necesidad de comunicar, sino por miedo a desaparecer, y al final nos convertimos en mercancías que compiten por atención. Pero como escribió Simone de Beauvoir, el ser humano solo se realiza en la relación con el otro. Sin esa presencia real, sin ese tú frente al yo, nos diluimos, nos volvemos una sombra en la pantalla. No se trata de apagarlo todo y volver a las cavernas. La tecnología no es enemiga. El problema no es el teléfono, es cómo lo usamos. Martin Buber, un filósofo del siglo XX, distinguía entre dos modos de relacionarnos: el vínculo yo-eso y el vínculo yo-tú. El yo-eso es funcional, usamos al otro como medio. El yo-tú es humano, el otro es un fin en sí mismo. Internet está lleno de yo-eso, personas convertidas en perfiles, en herramientas y en contenido. Pero la vida auténtica empieza cuando volvemos al yo-tú, cuando miramos sin pantalla, cuando escuchamos sin distracción, cuando estamos realmente presentes. Quizá la revolución más profunda del siglo XXI sea tan simple como esto: prestar atención, a nosotros, a los demás, al silencio. La soledad digital no es un fallo tecnológico, es un espejo de lo que somos. Nos conectamos para no sentirnos solos, pero en el fondo lo que necesitamos no es conexión, sino contacto. Tal vez pensar, solo pensar, sea el primer paso para recuperar eso que hemos perdido. Porque si dejamos de pensar, si dejamos de mirar hacia adentro, si dejamos de sentir al otro, entonces sí, morimos un poco cada día. Por eso este programa se llama Piensa Muere. Gracias por escuchar. Nos encontramos la próxima semana en otro episodio para detenernos, respirar y pensar un poco más.